bienvenidos a usted también. Que sea solamente su primera visita como ministra a este salón, donde todos los países democráticos de las Américas se hablan y buscan soluciones constructivas para los retos que nos enfrentan. Señor presidente, hemos tenido la oportunidad de escuchar de primera mano de la canciller Rodríguez de Venezuela respecto a la situación actual en Venezuela y un poco de la historia de Venezuela. Hoy día también tenemos ante nosotros la oportunidad de continuar la consideración de cómo nosotros, como comunidad hemisférica de naciones democráticas, podemos apoyar de la mejor manera a nuestra hermana nación en los esfuerzos por crear un entorno constructivo y respetuoso para superar sus desafíos nacionales. Felicitamos ya al pueblo venezolano por hacer escuchar sus voces dentro de un proceso pacífico y democrático el 6 de diciembre, donde los electores expresaron un deseo abrumador de cambio en la dirección de su país a través de elecciones legislativas. Desde entonces, sin embargo, nos hemos estado preocupando cada vez más con el aumento del espacio democrático limitado. Señor presidente, nos preocupa específicamente las decisiones de la Corte Suprema de Venezuela que han limitado la capacidad de la Asamblea Nacional de cumplir con su papel constitucional. Por ejemplo, la Corte emitió un fallo de que la Asamblea Nacional no tiene la autoridad de revisar el proceso a través del cual los magistrados de la Corte Suprema eran nombrados y confirmados en diciembre cuando estaba saliendo la legislatura. Esta decisión efectivamente detuvo un debate abierto sobre los hallazgos de una Asamblea Nacional y sobre la investigación de ese comité a la designación y proceso de confirmación ocurrido en diciembre, con respecto al cual muchos ciudadanos venezolanos tienen preguntas. Pronto después de las elecciones legislativas, señor presidente, la rama ejecutiva aprobó los cambios a la ley que rige el Banco Central de Venezuela. Estos cambios eliminaron el papel que tiene la Asamblea Nacional en nombrar y en remover a directores del Banco Central, entre otros. La Asamblea General luego aprobó una reforma a la ley del Banco Central en marzo. Unas semanas más tarde, la Corte Suprema declaró que esa ley era anticonstitucional por razones de que las autoridades legales en disputa exclusivamente pertenecían a la rama ejecutiva y que al fallar de lo contrario sería desestabilizar la economía. Continuamos haciendo un llamado al respeto a la voluntad del pueblo venezolano, el debido proceso, el Estado de Derecho, separación de los poderes, el proceso democrático y las libertades fundamentales, incluyendo el derecho de reunión, asociación, libertad de expresión. E instamos la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos en Venezuela. Señor presidente, tales acciones están plenamente de conformidad con los compromisos colectivos que cada uno de nosotros ha emprendido firmemente con los Estados miembros de la OEA. Al mismo tiempo, estamos muy preocupados por el empeoramiento de la situación económica en Venezuela. Pero si, como la ministra sugirió, y si la situación económica no es tan trágica como se sugiere en los medios internacionales, es muy respetuosa, yo sugiero que Venezuela cumpla con sus obligaciones en virtud de la Carta y que pague sus cuotas atrasadas en la organización, una cantidad que supera también esa deuda en 9 veces, la deuda que a esta organización. Nosotros estamos con la comunidad internacional en cuanto a nuestra preocupación respecto a las condiciones difíciles que enfrenta el pueblo venezolano, incluyendo la escasez que empeora de alimentos, medicinas, electricidad y bienes básicos de consumo. Estamos también preocupados a través de fuentes fidedignas de informes que recibimos de que aproximadamente 60% de medicinas que están en la lista de la Organización Mundial de la Salud como listas esenciales, medicinas esenciales, no están disponibles en farmacias y hospitales, mientras otras medicinas esenciales son escasas o son difíciles de encontrar, tales como antibióticos, aspirinas, anticonvulsivos y drogas de quimioterapia. El pueblo venezolano, incluyendo poblaciones vulnerables tales como niños, los discapacitados y las personas adultas mayores, no tienen acceso a las medicinas y la atención médica básica que necesitan. Con esto en mente, señor presidente, hacemos eco del llamado que ha hecho Argentina, Brasil, Chile, México, la Unión Europea y otros, apoyando un diálogo significativo, inclusivo en Venezuela, para identificar dos soluciones duraderas a los retos complejos que enfrenta el pueblo venezolano. Colegas y amigos, hago un llamado a cada uno de ustedes para que abordemos nuestra discusión libre de ese falso espectro de la intervención extranjera y con el respeto a los derechos individuales de los ciudadanos de este hemisferio, lo cual anima la misión de la OEA.
los venezolanos que hablan con venezolanos, pacíficamente dirigiéndose a todos los desafíos sociales, económicos y políticos tan complejos y que están interrelacionados. Este es el deseo que tiene nuestra región como enfoque para apoyar al pueblo venezolano. Por esta razón, Estados Unidos sigue apoyando esfuerzos regionales de promover diálogo y cooperación con Venezuela, así como hizo un llamamiento el Papa Francisco durante su homilía pascual el 27 de marzo. Tu Padre, el Papa Francisco, en su homilía el día de Pascua, él se preocupa, y cito, cada vez más sobre el pueblo venezolano en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos, y que se promueva en todo lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos. Fin de cita. Nosotros hemos escuchado a su llamado. And so, y por lo tanto vamos a continuar hablando públicamente sobre la necesidad de respetar la separación de los derechos, el proceso debido, las libertades fundamentales y los derechos humanos en Venezuela. Vamos a continuar, unirnos a cualquier diálogo en Venezuela. Señor presidente, hemos escuchado con muchísima atención y con mucho respeto a aquellos que no están de acuerdo con nosotros por levantar nuestra voz. Y a pesar de que respetamos estas opiniones, tenemos que preguntarnos si la OEA, institución regional por excelencia, fundada en principios democráticos, no levanta su voz, ¿quién lo hará? El encarcelamiento de individuos basados en sus derechos, en sus creencias políticas, tiene que ser algo que preocupa a cualquier miembro de esta comunidad. Y dicho simplemente, tenemos que seguir defendiendo los principios fundamentales que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Carta Interamericana. Señor presidente, mi gobierno quiere sinceramente ver que Venezuela triunfa y que vuelva al camino de la democracia y de la prosperidad económica. En lo que se refiere a las alegaciones de que estamos negando las visas, quiero volver a repetir lo que dijo nuestro Departamento de Estado. Y dice, yo no defenderé la veracidad de estos comentarios. Y yo ya hice una información a este Consejo el 6 de abril. Los Estados Unidos toman muy seriamente su obligación de facilitar las visas a todos los oficiales de la OEA y a todos los miembros de Estados. Y nosotros siempre hemos tenido un récord ejemplar. Sin embargo, en algunos casos, pedidos muy tarde hacen que sea virtualmente imposible para que los Estados Unidos tramite las visas, especialmente pedidos que tienen nada más que 3 días. Esto es inviable y además es inviable y debería tomar nota que mi gobierno ha esperado hasta 6 meses, no 3 días o 3 semanas, 6 meses para que las visas diplomáticas sean emitidas, para que nosotros podamos poner el personal en la misión de los vicecónsules en nuestro consulado de Caracas. Esto a veces se retrasa aún más cuando los individuos no llenan los requisitos, los documentos que se necesitan. Y los miembros de este cónsul nos han avisado o han recibido el aviso de la llegada de la ministra solamente por 48 horas. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para que las visas se emitan rápidamente, como la presencia de la ministra demuestra aquí. En lo que se refiere a las quejas sobre la continuación de la autoridad legal de negar visas de la sociedad civil, Ley 2014, yo quiero decir como parece que este es un señuelo falso. Es un señuelo falso, no sé qué van a decir los intérpretes, pero quiere decir alguien quiere despistarnos o distraernos.
Este es un punto que fue discutido el año pasado, el 19 de marzo del 2015, la última vez que la ministra nos visitó. Estas medidas de la Orden Ejecutiva 13692 no están en contra del pueblo de Venezuela ni de la economía, ni tampoco al gobierno de Venezuela, sino aquellos venezolanos que están quebrantando o violando los derechos humanos y menoscaban la democracia. Esta ley no tiene ninguna fuerza extraterritorial. Se enfoca solamente en aquellas personas, a malos actores que están menoscabando la democracia de Venezuela y que están violando y abusando los derechos humanos de sus ciudadanos para ganancia personal. Nada más y nada menos. Nuevamente aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a un diálogo democrático en Venezuela, reconocemos los esfuerzos de UNASUR para promover este diálogo y nosotros apoyamos el papel que juega la OEA, el papel de una comunidad internacional que tenga en cuenta los principios de soberanía y autodeterminación de los países y del diálogo entre los venezolanos. Para terminar, mi gobierno aprovecha de esta oportunidad para reiterar su respeto y admiración por el pueblo de Venezuela y para subrayar el valor que nosotros le damos a unas mejores relaciones entre nuestros dos países. Camino de la democracia plena y genuina y de la prosperidad. Tenemos nosotros canales bilaterales de Venezuela y estamos listos para utilizarlo y estamos listos para empezar este diálogo. Apoyamos los esfuerzos de otros países y organizaciones regionales que quieren promover un diálogo de reconciliación con Venezuela y para este fin nosotros pedimos a este Consejo que sienta la urgente necesidad de seguir acompañando los hechos y la situación en Venezuela.